Bueno chavales, después de andar leyendo bastante sobre mitología, reuniendo una gran cantidad de información y datos al respecto, me decidí por hacer este pequeño top sobre los dioses mitológicos más poderosos. A continuación contaré las historias de cada una de las deidades que escogí para este video, y posteriormente hablaremos de algunas de sus hazañas más impresionantes para ver en qué nivel de nuestra escala de poder clasificarían. Este top no va a seguir un orden o patrón, más bien voy a ir presentando de manera desordenada a cada uno de los dioses, y les voy a dejar a ustedes la tarea de ordenarlos según su propio criterio personal. No hay mucho más que añadir, así que vamos directo al plato fuerte. Para dar inicio con este top, proveniente de la mitología griega tenemos al mismísimo Zeus. Zeus es una divinidad a la que se denomina ocasionalmente con el título de padre de los dioses y los hombres, quien gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Además de ser el rey de los dioses, también era el encargado de supervisar el universo. Igualmente es conocido como el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Entre sus atributos se incluyen el cetro y la corona, como símbolos de su inmenso poder, el rayo, el águila, el toro y el roble. Zeus fue hijo de Cronos y Rea, siendo el más joven de sus descendientes. En la mayoría de las tradiciones aparece casado con Hera, su hermana y esposa, aunque en el oráculo de Dodona su esposa era Dione, con quien según la Ilíada fue padre de Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales nacieron muchas deidades y héroes, incluyendo Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Perséfone, Dioniso, Perseo, Heracles, Helena, Minos y las musas. Pero no siempre fue conocido como un dios imponente, tremendamente poderoso y excesivamente mujeriego. Él forjó su destino a través de frondosos senderos dejando detrás grandes luchas y proezas. Su padre, Cronos, tuvo varios hijos con Rea, Hestia, Demeter, Hera, Hades y Poseidón, pero se los tragó tan pronto como nacieron, ya que Gea y Urano le habían revelado que estaba destinado a ser derrocado por uno de sus propios hijos, tal como él había destronado a su padre. Pero cuando Zeus estaba a punto de nacer, Rea le pidió consejos a Gea para urdir un plan que lo salvara, y así Cronos tuviera el justo castigo por sus actos en contra de Urano y en contra de sus propios hijos. Rea se escondió en la isla de Creta, donde dio a luz a Zeus. Luego engañó a Cronos, dándole una piedra envuelta en pañales que éste tragó enseguida sin desconfiar. Pasó el tiempo, y al crecer, ya como un adulto fuerte y capaz, Zeus obligó a su padre a regurgitar, primero a la piedra, que entregaría a Pitón bajo las cañadas del Parnaso como señal a los hombres mortales, el ónfalos, y después a sus hermanos en orden inverso al que los había tragado. Posteriormente Zeus liberó a los hermanos de Cronos, los hecatónquidos y los cíclopes, de su mazmorra en el Tártaro y mató a su guardiana, Campe. Como muestra de agradecimiento, los cíclopes le dieron el relámpago, que había sido previamente escondido por Gea. Tras su primera victoria, se desencadenaría una guerra llamada la Titanomaquia, en la que combatiría junto a sus hermanos y hermanas, y con los hecatónquidos y cíclopes, derrotaron a Cronos y a los demás titanes, quienes serían encerrados en el Tártaro, un lugar húmedo, lúgubre, frío y neblinoso en lo más profundo de la tierra, quedando allí custodiados por los hecatónquidos. Atlas, uno de los titanes que luchó contra Zeus, como castigo fue condenado a sostener la bóveda celeste sobre sus hombros eternamente. Tras la batalla con los titanes, Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades. Después de engañar a sus dos hermanos tras un juego de azar, Zeus consiguió el cielo y el aire, Poseidón las aguas, y Hades el mundo de los muertos, el inframundo. La antigua tierra, Gea, no podía ser reclamada, quedando bajo el dominio de los tres según sus capacidades, lo que explica por qué Poseidón era el dios de los terremotos y Hades reclamaba las almas de los humanos que morían. Después de estos acontecimientos, Gea había quedado bastante resentida por cómo Zeus había tratado a sus hijos, a los titanes, por lo que poco después de subir al trono como rey de los dioses, Zeus tuvo que luchar con otros hijos de Gea, los monstruos Tifón y Equidna. Tiene un poder descomunal, siendo mencionado varias veces como superior al de todos los demás olímpicos y dioses menores combinados, lo cual es confirmado incluso por el propio Poseidón. Se dice que los poderes y los dominios de las deidades menores provienen de Zeus, pues tan pronto se sentó en el trono de su padre, inmediatamente asignó a las deidades sus diversos privilegios y les otorgó sus poderes adecuados, lo que significa que él es la fuente de su poder y todas sus hazañas son producto del potencial ilimitado del Señor del Olimpo.
Incluso su esposa era capaz de generar tormentas y vientos que podían influir en el universo entero. Por su parte, Poseidón estaba desarticulando todo el universo con su tridente durante su lucha contra Apolo, y casi destruyó la creación por completo como simple daño colateral. Zeus es tan poderoso que con solo sacudir la cabeza estremeció el universo entero como consecuencia. En un arranque de ira mientras luchaba con los gigantes, sus rayos sacudieron el universo, y fue capaz de crear relámpagos que originaron incendios que estaban derritiendo todo a lo largo de la existencia. En una ocasión Oceanus, mientras estaba en un estado de cólera, amenazó con inundar toda la creación con sus aguas. Sin embargo, el rey olímpico con uno de sus truenos fue suficiente para contenerlo fácilmente. Durante su batalla contra los titanes en la Titanomaquia, una guerra de 10 años sacudió el mar sin límites, hizo temblar los cielos, e incluso los fuertes temblores alcanzaron el Tártaros. Los griegos antes del período helenístico creían que la Tierra estaba rodeada por un océano infinito, por lo que el universo griego es fácilmente interminable en tamaño. Su lucha contra los titanes estaba devastando la Tierra y por poco casi la destruyó, generándole un masivo daño que cambió por completo el aspecto de la misma. Casi en el final de la Titanomaquia, Zeus desató su verdadero poder, que sorprendió y perturbó incluso al propio Caos, la primera deidad y cosa general que existió, un vacío nulo sin fin antes de todos los conceptos, incluido el tiempo y el espacio. Básicamente el infinito vacío primordial de la nada del que se originó toda la existencia, y todos los dioses dentro de él. Superaba con creces a los titanes, incluyendo a Atlas, quien podía cargar el universo entero sobre sus hombros. Eventualmente luchó contra Echidna y el monstruoso dios gigante Tifón en combate, quien se decía que su tamaño era tan descomunal que su sola cabeza rozaba las estrellas. Selló a Tifón bajo una montaña, pero dejó a Echidna y a sus hijos con vida como desafío para futuros héroes. También se menciona que Zeus es capaz de volverse uno con el éter, la tierra, y los propios cielos, y que su poder está por encima de todo. Ahora, el dios olímpico tiene otra versión aún más poderosa aparentemente. Aquí está el Zeus de la tradición nórdica, una variación más antigua de la mitología griega que se diferencia considerablemente de los principales mitos helénicos en muchos aspectos. Es bastante infame por sus hazañas y descripciones. Esta versión de Zeus es descrito como el creador no solo de la tierra, las montañas y los cielos, también como el principio y el fin de todo lo que existe. Varias veces se hace alusión a él como un ser omnipresente y se lo llama la fuente de toda existencia, cuyo poder es completamente infinito e ilimitado. Tal vez por el motivo por el cual más se conoce a esta versión de Zeus es por ser una especie de devorador cósmico, puesto a que al final de los mitos órdicos, Zeus devora a todos los dioses existentes, así como a todo el universo, e incluso a Fames, el dios creador que dio forma al caos infinito antes de la realidad. En Dionisíaca, luchó contra Gaia y su hijo Tifón y finalmente salió victorioso de la batalla. Gaia es una diosa primordial, y la personificación de la tierra misma. Una de las deidades más antiguas, quien es típicamente representada como la madre de todas las deidades, incluyendo a otros primordiales, titanes y monstruos, como así también llamada la Madre Universal. Es la creadora y madre de todas las cosas. Obviamente, ambas versiones son universales, sin embargo es claro cuál de las dos es la más rota. Su velocidad varía bastante, aunque cuando se encuentra en su forma real, se afirma que es el mismo éter, invisible, sin peso y elástico, junto con la Tierra y el resto del universo, implicando que puede volverse uno con la creación. De igual forma su versión nórdica, se convirtió en el universo en sí mismo después de consumir a todos los dioses y a toda la existencia. Tiene una gran cantidad de habilidades especiales, tales como el de manipular los rayos y la energía, la tierra, el agua, y el clima, cuyos poderes le permitieron lograr, en la metamorfosis de Ovidio, cubrir la tierra entera con las nubes para ocultarla de Hera. Puede lanzar maldiciones a sus adversarios, como transmutar la materia. Fue capaz de convertir a Orión en una constelación. Es capaz de cambiar de forma, convirtiéndose en otras personas, animales, y fusiones de las mismas. Al mismo tiempo puede multiplicarse y crear avatares o representaciones. Puede petrificar a las personas, manipular biológicamente a su adversario a tal punto de cambiarle el género, controla la luz, la oscuridad, el destino, puede inducir al sueño, tal como hizo con Endymion, quien cayó en un sueño eterno. Puede sellar a sus enemigos en otras dimensiones, como lo hizo con los titanes y Tifón, en el Tártaros. Puede otorgar poderes, siendo capaz de concederle la inmortalidad a Memnón, además de revivir personas. Es capaz de absorber los poderes de los demás.
Al comer a Metis, su primera esposa, él absorbió su astucia y sabiduría. Tiene el poder de la creación, telepatía y una telequinesis monstruosa que le permitió evitar que el sol y la luna se movieran. En su forma real es incorpóreo, de igual forma que su versión órfica. Ra era el dios del cielo y del sol, como el origen de la vida en la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, el dador de vida, y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección. Su historia se remonta al origen del universo, cuando aún no existía nada, solo un inmenso caos en forma de océano de aguas primigenias revueltas, y absolutamente oscuras llamado Nun. Al no haberse creado el universo aún, tampoco podía considerarse existencia ni tenía conciencia de ella. Sin embargo, Nun tenía un poder enorme, tan grande que desde el interior de la penumbra hizo brotar un milagro. De él surgió espontáneamente un pensamiento consciente o demiurgo, que es la entidad impulsora del universo, quien le comunicó a Nun que existía. En ese preciso instante, con el origen de la primera palabra surgió una colina en el océano primigenio, Heliópolis, y en lo alto procedente de un huevo nació una serpiente, creándose a sí mismo como padre de todos los dioses bajo el nombre de Atún. Atún tenía el poder de hacer lo que quisiera, incluso cambiar de forma, por lo que tomaba generalmente el aspecto de un pájaro. Como un ave con el primer sonido que emitió, nació el tiempo, y voló en todas las direcciones a la vez y puso orden en el caos. Lo que él nombraba adquiría forma y se volvía real. Era tan importante el poder del nombre, que guardaba en secreto muy bien su propio nombre para que nadie pudiera usarlo. Atún evolucionó a un estado superior llamado Ra, más tarde conocido como el dios Sol, dejando a Atún y Orajti como una parte de los estados de Ra, el amanecer y el anochecer. Al sentirse solo se masturbó con su propia sombra, y de su semilla y saliva emergieron Shu, dios del aire, y Ternut, diosa de la humedad. Así, una vez creados la primera pareja de diferente sexo, engendraron a Geb, que emergió convirtiéndose en la tierra, y a su mujer Nut, que personalizó el cielo. Ra sentía envidia de la unión de Nut y Geb, por lo que en un acto de celos los obligó a separarse, y condenó a Nut a contener las estrellas sobre su cuerpo, mientras Shu y Geb la sostenían en lo alto arqueada, formando así el firmamento. Posteriormente Ra empezó a nombrar todas las cosas que se iban creando a medida que pronunciaba sus nombres, las plantas, animales, humanos a los que creó a su imagen y semejanza. Una vez creado el mundo, Ra se materializó como hombre y se proclamó faraón, gobernando Egipto durante años. Como había tomado forma humana, comenzó a envejecer, y los humanos que antes le veneraban fueron perdiéndole el respeto. Cada vez más viejo, su caminar comenzó a dificultarse. Su cuerpo entero temblaba y sus palabras se escuchaban entrecortadas y como la mayoría de los ancianos, babeaba. Isis comenzó a seguirlo a escondidas y cuando una gota de la baba de Ra cayó sobre la tierra formando barro, ella lo recogió y modeló una serpiente que usaría para chantajear al dios. Colocó la serpiente cerca del camino y cuando Ra paseaba, la serpiente lo mordió y el veneno corrió rápidamente por el cuerpo de Ra. El viejo dios comenzó a enfermar y a morir. Entonces, Isis comenzó su chantaje. Le insistió en que le dijera su verdadero nombre, con el cual se podía tener un poder supremo que le permitiría curarlo. Ra así lo hizo, pero haciendo jurar a Isis que jamás se lo revelaría a nadie, salvo a su próximo hijo, Horus, el cual debería llevar su nombre siempre con él por el resto de la eternidad sin que nadie lo sepa. Así Ra se salvó de la muerte, el veneno desapareció, pero dejaría de gobernar entre los humanos. Eventualmente, encontró un lugar en el cielo donde pasear siguiendo la trayectoria del sol. Ra era tan poderoso que creó el tiempo con solo hablar, además originó a la gran mayoría de dioses, incluyendo a Nut, la personificación del cielo, quien contiene en su cuerpo el infinito universo y sus incontables astros según la mitología egipcia. En sus mejores momentos, Ra fue conocido también como uno de los dioses más poderosos, encontrándose por encima de uno de los 8 miembros de la Autóada, siendo la pareja de Et, y el dios del espacio infinito y la eternidad. Lo que lo haría fácilmente una entidad universal. Tiene una velocidad colosal que trasciende por completo las escalas y estándares ordinarios, pues podía moverse incluso antes de la existencia del tiempo. Era capaz de navegar por el vacío primordial, y es en repetidas veces declarado superior a Nut y a quienes son descritos como infinitos y eternos, teniendo al menos en su forma original una velocidad infinita. Además, posee un control de la realidad descomunal, que le permite crear o moldear la realidad de cualquier cosa mediante una palabra. Creó a la humanidad a partir de sus propias lágrimas. Como dios del sol también es capaz de manipular el fuego, la luz, la radiación y el calor.
puede manipular los elementos, el aire, el agua, y también crear avatares, entre una gran cantidad de habilidades más. Desde la mitología nipona, tenemos a Amatsu Mikaboshi, también llamado Ama no Kagaseo, es el dios del mal y de las estrellas, específicamente de la estrella polar. De lo que se puede deducir y juntar de los antiguos mitos japoneses, Mikaboshi no es un dios físico en el sentido pleno de la palabra, tal como lo es Amaterasu o Susanoo, sino una fuerza oscura que existía antes del universo, reinando solo en la absoluta oscuridad del vacío primigenio. Sin embargo, algo sucedió, y en un breve momento, el control férreo de la fuerza oscura de Mikaboshi fue destruido por el movimiento del Yin-Yang, que produjo el cosmos en su totalidad y el caos activo de la vida y el movimiento, que más tarde se convirtieron en los dioses y en la humanidad. Sin embargo, la idea de Mikaboshi como el dios del mal es en cierto modo errónea, ya que Mikaboshi no es una figura que representa al Satanás japonés, o algo por el estilo. En el Shinto, la mitología japonesa, Mikaboshi se originó como una antítesis de las fuerzas positivas de la vida, por lo que carece de una forma singular. En los siglos posteriores, se comenzó a decir que ciertas criaturas oscuras o demoníacas por naturaleza estaban conectadas con Mikaboshi en una especie de relación de esclavos de su poder. Aparentemente, su objetivo final, según se cuenta, era destruirlo todo disolviéndolo de nuevo en el caos absoluto, infinito y eterno, en el que su poder estático y su control podrían regresar a ser ley. Como una entidad incorpórea, suele presentarse con distintos avatares, quizá el más conocido es aquella llamada Ama no Kagaseo, cuya función en gran medida se acercó bastante a la de Lucifer durante algún tiempo. Esta forma se describe como el dios solitario del infierno, guardián del reino del bajo mundo, quien gobierna las almas de los muertos, fieros, espíritus pecadores llamados Shitidama, almas errantes obligadas a pasar la eternidad vagando por el Soku no Kubi. También se lo llamaba el dios de la oscuridad y el pecado, pastor de las almas empañadas, al cual se le dio la tarea más grande y difícil de todos los dioses, y cuyo reinado es digno de uno solo, y solo de él. Es un tipo de dios frío y amargado, temido más que respetado. Incluso sus compañeros dioses lo encuentran una carga, pero lo respetan igual de bien, ya que debe gobernar en reclusión sobre las almas viles y pecadoras. Él ve a la humanidad como lo hizo Izanami, una gran cantidad de ingratos pecaminosos que no merecen el don de la vida que recibieron. Es odioso hacia ellos, pero a pesar de esto, nunca actúa sobre sentimentalismos o bajo su ira. Más bien no tolera a la humanidad. Su forma original es el caos infinito que existió antes de la creación, un vacío ilimitado de oscuridad absoluta, una fuerza inconmensurable que controlaba todo antes de que hubiera materia, tiempo, vida y luz. Los movimientos de los cuales derivó la existencia, los cuales rompieron su control absoluto produciendo la energía, y la creación de materia, tiempo, vida y luz, por parte del Kamiame no Minakanushi fue incapaz de destruirlo, por lo que sin muchos problemas estaríamos delante de una entidad universal. Tiene una cantidad de habilidades, tales como la capacidad de manipular la realidad, la mente, el alma, la vida y la muerte, la oscuridad y la materia. Puede crear avatares o representaciones con las que mostrarse ante los demás, pues su forma original existe como una entidad incorpórea y omnipresente, entre otras cosas más. Viracocha, o Viracocha, también llamado el dios de los báculos o de las varas, es una divinidad del cielo que abarca la idea andina de un general dios creador en la mitología inca. Se cree que interviene en tiempos de crisis pero también es visto como un héroe cultural. Según cuenta la leyenda, hace mucho tiempo atrás, antes de la existencia del cielo y las estrellas, el mundo era un lugar frío y oscuro. Hasta que un día, de las profundidades del lago Titicaca, emergió el todopoderoso dios Viracocha. Con la asunción del pequeño viejo apoyado en su bastón, se desató un espectáculo de olas de espuma brillante que inundaron el desolado universo. Motivado por su soledad y la necesidad de compartir su sabiduría, el ermitaño dios sopló sobre las rocas que rodeaban el lago y dio vida a gigantes de piedra que poblaron el planeta. Pero, como los gigantes no tenían corazón ni mente, no hacían más que insultar y desobedecer a su creador. Decepcionado por su obra, Viracocha envió un colosal diluvio que inundó el planeta y mató a los gigantes. Debía empezar de nuevo. Esta vez, con sus propias manos, creó una nueva especie con barro. Devotamente trabajó en cada uno, haciéndolos a su gusto y semejanza, dándoles un corazón para sentir y una mente para pensar. Quiso también proveer un mejor hogar, más cálido, donde pudieran ser felices sin que les falte nada. De inmediato cubrió el sombrío mundo con fértiles montañas y mares, y los llenó de plantas y animales.
Sobre el lago Titicaca situó al sol, la luna y el resto de las estrellas para crear luz que permitiera a los hombres apreciar su obra. Junto con sus nuevos hijos construyeron la ciudad de Tiwanaku en lo alto de los Andes. Allí Viracocha se dedicó a compartir sus enseñanzas con paciencia, les mostró cómo cultivar y cosechar, qué plantas usar como medicina y qué ropas vestir. Pero, sobre todo, les enseñó a vivir en paz y armonía. Cuando Viracocha sintió que los humanos estaban listos para vivir solos, decidió regresar a las profundidades del agua. Se despidió prometiendo volver y recordándoles el trágico destino de los rebeldes gigantes, cuyos restos aún estaban regados por las montañas. Así pasaron los años y la ciudad creció y sus habitantes se esparcieron por toda la región. Un día, curioso por saber qué fue de su creación, Viracocha regresó al mundo disfrazado de un sucio mendigo. Oculto bajo sus harapos, el anciano recorrió las calles de la ciudad pidiendo limosnas y comida. Sin embargo, sorpresivamente fue maltratado y humillado, al punto que hasta terminó siendo expulsado de su ciudad. Viracocha estaba furioso. Sentía que había sido traicionado y que nuevamente había fallado. Resolvió que lo mejor era destruir todo, pero justo cuando se disponía a desatar otra tormenta, un humilde campesino se acercó para ofrecerle ayuda. El hombre lo llevó a su modesto hogar y le ofreció comida, abrigo y ropas nuevas. La generosidad del labrador desbarató su ira. El viejo se dio cuenta que aún quedaban hombres buenos que honraban su legado, y antes de marcharse, recompensó al granjero bendiciendo sus cultivos y salió decidido a perdonar y volver a enseñar. Aún como mendigo, Viracocha recorrió uno a uno los pueblos que sus descendientes habían construido. En cada lugar se sentaba a compartir su sabiduría y al final, bendecía a quienes abrían su corazón y castigaba a los soberbios que le insultaban convirtiéndolos en piedras. Una tarde Viracocha llegó al último pueblo y completó su misión. Había recorrido cada rincón del mundo y decidió que era hora de partir. Al borde del mar, frente a un último puñado de hombres, reveló su verdadera identidad y la razón que le había llevado a disfrazarse de mendigo. Finalmente, Viracocha se despidió profesando la pronta llegada de Ayarmanco y su esposa Mama Ocllo, quienes vendrían a unificar y proteger el imperio inca. Dijo unas últimas palabras y ante la mirada incrédula de sus seguidores, el viejo caminó mar adentro sobre el agua hasta que se fundió con el horizonte y desapareció. Según las oraciones incas, describen a Viracocha como la causa del ser, el dios siempre presente y juez que lo está en todo. Quien gobierna y provee con solo hablar. La raíz de todo, el origen y el fin de todo sobre la creación, quien infunde vida y pone todas las cosas en orden. Esto implicaría que Viracocha puso en movimiento el espacio y el tiempo, no obstante, como cuenta el mito, creando un universo vacío de toda materia. Eventualmente rellenó aquel lienzo oscuro e inmaculado como decoración para el disfrute, y al mismo tiempo subsistencia de sus creaciones. De igual forma se menciona que está presente en todo el universo, tanto arriba como abajo, dejando en claro su omnipresencia. Por supuesto, como gran parte de los dioses presentados anteriormente, Viracocha también posee un control sobre la realidad excepcional, como la cualidad de manipular la materia, transmutar, como petrificar a sus enemigos, manipular el espacio, el tiempo, el clima, los elementos, entre un largo etcétera de habilidades especiales. El dios Tengri. En la antigua mitología turca y mongola, Tengri es el ser supremo del universo, dios eterno de los cielos quien manifiesta su poder en el orden que impone. Se le atribuyen el movimiento de los astros, las fuerzas de la naturaleza, el gobierno del imperio mongol y todo lo existente en la tierra y el cosmos. Es misericordioso pero castiga sin piedad a los que le desobedecen y a través de las tormentas manifiesta su cólera. Al emperador se le ve como un delegado de su poder, encargado de promulgar los decretos pero cuyo autor verdadero es Tengri. Su aspecto real es desconocido, pero es descrito como el espíritu del cielo, la encarnación del cielo, el creador del universo y el universo en sí mismo. En el tengrismo, religión que comprende tanto la mitología turca antigua y varios mitos mongoles, el cosmos, o el gran cielo azul, es considerado como una fuente o existencia trascendente, que se relaciona directamente con la creación del mundo. Lo consideraban por lo tanto, como un páramo incognoscible, intemporal e infinito. Por lo que Tengri, al comprender como encarnación y manifestación de la totalidad de los cielos debería entrar de lleno en una talla universal. También se nos indica que es una entidad omnipresente que se encuentra impregnada con todo lo que existe. Además de ello puede manipular la realidad, el destino, pues gobierna y determina el destino de los pueblos enteros y de sus reyes, los Khagans, Khams, como también el día de la muerte de todos los hijos humanos que nacen.
No tiene una forma corporal ya que es la encarnación del cielo y del mundo espiritual, aunque puede crear avatares o representaciones. Controla la vida, la muerte, el alma, entre un largo etcétera más. Sin lugar a dudas un dios tremendamente poderoso. Por esta vez voy a dejar el top hasta aquí, para evitar que el video se vuelva muy extenso, y lo estaré continuando en una segunda entrega, probablemente con 5 personajes más. Antes de retirarme les recuerdo que ya he hablado de Vishnu, en el canal hay un video entero dedicado a él, por lo que en esta saga no hará acto de presencia al dios hinduista. Personalmente creo que sería muy redundante añadirlo, así que les dejaré en la descripción el enlace del video que hice sobre él por si quieren verlo. Espero que les haya gustado, y nos estaremos viendo en la siguiente parte que trataré de subir pronto. Adiós. Hier gaat gemorgen weer, amma, de wordt uit in je